investigación. Oh, bueno, ok, empiezo otra vuelta. Buenas tardes, mi nombre es Noemi Stadler-Kaulich y desde más que 20 años estoy experimentando sistemas agroforestales en Morisnechta, Instituto de Agroforestería Andina, que se encuentra en el centro de Bolivia, en el Valle de Cochabamba. La agroforestería es un método que está enfocando la salud y la fertilidad del suelo. Veremos los principios de la agroforestería, la diferencia entre la agroforestería y la agroforestería dinámica, la estructura del suelo, la bioirrigación, biofertilización y la protección del clima, que son los resultados de la aplicación de la agroforestería, y también la aplicación y el manejo de las parcelas de la agroforestería dinámica. En la parte 2 veremos los factores de bonificación de la agroforestería, como la madera fragmentada y su aplicación, y el carbón vegetal y su aplicación. En la parte 3, un pequeño resumen, y en la parte 4 vamos a ver la investigación y la enseñanza en Morisnechta, Instituto de Agroforestería Andina. Los principios de la agroforestería son los árboles y arbustos que acompañan los cultivos. Aquí un cultivo de cebolla en el Valle de Cochabamba. Los árboles tienen muchas funciones, pero su función principal es la fotosíntesis, y a través de la fotosíntesis, la producción de asimilados de líquidos con azúcares muy energéticos que alimentan al mismo árbol, y que también el árbol manda al subsuelo por lo menos una tercera parte de toda la cantidad que él produce. Y en el suelo son alimentados los bioorganismos, los organismos que viven en simbiosis con el árbol, por ejemplo, los nitrificadores en el suelo, y también los micorrizas. Estos, a su vez, devuelven al árbol nutrientes muy importantes como el nitrógeno o el fósforo, y así es una simbiosis, es una cooperación. Tenemos que aprender de que en la naturaleza prevalece la cooperación, y tenemos que olvidarnos esto de la competencia. Lamentosamente, la aplicación de fertilizantes químicos y otros productos sintéticos interrumpen o destruyen esta cooperación en la naturaleza. Un árbol ya puede hacer tener mucho efecto, pero mayor efecto tienen muchos árboles. Aquí vemos la sucesión natural, quiere decir a la izquierda un lugar sin plantas, con los primeros pioneros que tienen una vegetación corta de un año, unos cuantos meses, y después los secundarios, 1, 2, 3, hasta los árboles primarios que van a alcanzar más que 100 años. Los suelos, o muchos de los suelos que hoy día estamos utilizando, proveen de lugares donde antes había bosque. Y podemos ver en el medio, en rojo, el aumento del suelo fértil con bastante humus, sobre todo el humus que prevalece muchos años, y que es también un almacén de nutrientes y de humedad para nuestras plantas y nuestros cultivos. Aquí en Suiza conocemos los Obstwiesen, los huertos frutales, como un ejemplo de sistemas agroforestales. Y también Van Gogh ya ha pintado
pinturas con sistemas agroforestales. Aquí duraznos con el col. En Suiza también hay mucha aplicación de los cercos vivos y son también apoyados financieramente por los gobiernos locales y albergan los antagonistas de posibles enfermedades y pestes en los cultivos, además de disminuir el viento, lo que aumenta la humedad, disminuir la erosión del suelo y dar hábitat a mucha fauna también silvestre en el lugar mismo. Los incas ya han aplicado sistemas agroforestales hace 1000 años atrás, cuando en los Andes había un cambio climático, las temperaturas aumentaron, había menos lluvia y a través de investigaciones de suelo se ha visto de que los incas han incluido los árboles nativos del lugar a sus chacras. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la agroforestería y la agroforestería dinámica? Esa es una foto del internet ya bastante conocido y vemos aquí una chacra, un cultivo de granos con árboles. Son muy útiles los árboles dando semisombra al grano, porque se ha visto de que cualquier planta, cualquier cultivo, cuando está bajo mucho sol, cierra sus aperturas donde sale la humedad para mantenerse la temperatura fría que necesita mantener la planta. Entonces la evaporación, la transpiración más bien dicho, entonces las plantas cierran sus tomates. Pero en estos agujeros también entra el CO2 que la planta necesita para hacer la asimilación. Ahora, sin la asimilación de CO2, convirtiendo esto en sustancia de la planta misma, no hay crecimiento, no hay fluctuación, no hay producción. Entonces se quedan pequeños y con granos pequeños, aquí en este caso el trigo. Quiere decir que el trigo aprovecha de la media sombra. En mismo tiempo, estos árboles han aprendido a través del arado, del tractor, de meter sus raíces más profundamente al suelo. Y por debajo de los granos van a la izquierda derecha, a la chacra, y ahí se alimentan de aquellos nutrientes que los mismos, el trigo, la cebada no han podido aprovecharse. Entonces, lo que pasa es de que los árboles crecen más fuertemente y además está menos contaminado el agua que está infiltrándose al suelo y después sale como agua potable. Y esta contaminación del agua que está disminuido está de vuelta a los cultivadores, a los campesinos, a los productores. En ese sentido, aquí aprovechan tanto el trigo como los árboles y como el agricultor. Esto es una franja de agroforestería dinámica, en el sentido de que hay mucha diversidad de especies. Esa diversidad de especies es a propósito para albergar los antagonistas de posibles plagas y enfermedades, para proteger las raíces de los árboles frutales de los ratoncitos que quieren comer las raíces de los árboles frutales. Y esta combinación de especies lleva a una sanidad especial porque hay un equilibrio de sanidad en este consorcio.
Esto sería un ejemplo para la Suiza, donde hay mucha montaña y valles. Todo arriba es un bosque. Siempre hay que empezar para proteger el suelo de la erosión arriba en la cumbre. Después está ahí la parte donde pueden estar los animales y todos sus cacachas, digamos, están elevándose abajo. Pero aquí, no más lejos que a ese canal azul, donde pueden filtrar junto con agua de lluvia y alimentar los árboles frutales y árboles maderables y también arbustivos de bayas. Por abajo de esta línea, que es esa franja a nivel, está la chacra con diversos cultivos según lo que está produciendo el productor, y otra vez una franja de árboles con una subcultura de, aquí es la fresa, por debajo otra chacra con bastante diversidad, y en el valle donde hasta el momento se ha llevado toda la parte fértil del suelo, entonces los cultivos de las verduras. Un ejemplo, como dije, justamente para aquí, para Suiza. Entonces, los principios de sistemas agroforestales son cultivos o pastizales en combinación con especies leñosas. Y la agroforestería dinámica enfoca la alta diversidad de especies, la alta densidad de plantas y la poda dinámica. La poda es importante porque los árboles tienen que mantenerse jóvenes. Y al mismo tiempo tienen que reducirse su copa para dejar entrar la luz necesaria para que los cultivos puedan producir. La agroforestería se aplica para llegar a la estructura del suelo, que es beneficioso para los cultivos, para realizar la bioirrigación, la biofertilización y la protección del clima. Esto es una foto del centro de Bolivia. Aquí vemos la situación del suelo, como se puede ver en muchas partes de nuestro planeta. Ya estuve trabajando no solamente en Latinoamérica, también en África y en el norte de Alemania. En este verano había fotos bastante similares. Un canal de erosión en el medio bastante profundo, animales que están pasteurizándose en pastizales donde ya no hay verde. Y la erosión es grandísima. Entonces, en este dibujo podemos ver las ventajas de la agroforestería, sobre todo de la agroforestería dinámica con su alta diversidad de especies. Aquí, cuando caen las lluvias con gotas bastante grandes, esas gotas grandes que hacen que el suelo ya se hace impermeable, llegan como llovizna al suelo. También podemos observar la combinación de cultivos como aquí el maíz, la haba y la calabaza. Veremos a la derecha y a la izquierda los cercos vivos que protegen contra el viento, y en el suelo hay ciclos de agua. Los árboles con sus raíces profundos buscan la humedad en la profundidad, y a través de sus raicillas muy bajo, muy poco profundo del suelo, lo comparten al suelo muy seco a través o a razón de la ley de la permeabilidad de la célula viva. Esto ya hemos podido investigar en Moyesnechta. Entonces, los árboles realizan la bioirrigación. También tienen los simbiontes en sus raíces, como las bacterias nitrificantes del suelo, y albergan también una diversidad de bioorganismos que son destruyentes de la biomasa de la biomasa que sirve de cobertura en estos sistemas agroforestales.
En la siguiente foto podemos observar las ventajas de sistemas agroforestales cuando hay mucho sol, la semisombra. Aquí también a la derecha las terrazas, que son digamos que aplicaron ya los incas y lo aplicaron con mucha razón, porque hacen que la fertilidad del suelo no está lavada. Aquí podemos ver el ciclo de los nutrientes. Los árboles buscan nuevos nutrientes a través de sus simbiontes en las partes profundas del suelo, lo involucran a sus hojas y a través de las hojas que caen, nutren el suelo entonces con nuevos nutrientes. También podemos ver aquí las micorrizas, quiere decir los simbiontes de hongos en las raíces de los árboles. Y esos son muy importantes para la fertilidad de la chacra. Esto es una foto del internet sobre las micorrizas. Y en Moyesnechta ya hemos hecho investigaciones sobre los hongos en el suelo con compost que enfoca los hongos del suelo. Y el resultado ha sido de que los rabanitos, que obviamente tienen micorrizas en sus raíces, han tenido un buen volumen, mientras que aquellos que no han logrado la micorriza porque no hemos aplicado en este plot de investigación, han quedado muy delgaditos. Entonces, en la agroforestería dinámica se debe aprender de la naturaleza y se debe trabajar con la naturaleza y no enfocar la guerra contra la naturaleza, por ejemplo, aplicando fertilizante químico, destruimos todas las posibilidades que ahora he demostrado, las posibilidades de que trabajen y que aporten a la fertilidad del suelo los bioorganismos en el suelo, porque si alimentamos nuestros cultivos a través de los fertilizantes químicos, nuestros cultivos ya no mandan al suelo las exudaciones que contienen muchos azúcares que son muy energéticos para los bioorganismos en el suelo. Y estos se mueren. Digamos, utilizamos un camino acortado para lograr mayor productividad, para lograr mayor producción de nuestras chacras, pero al mismo tiempo destruimos lo que la naturaleza nos está regalando. Quiere decir, la cooperación, la simbiosis, todo lo que la naturaleza da como posibilidad de obtener un suelo fértil y con bastante humus, que a su vez es donde son almacenados los nutrientes y también es almacenado la humedad que está disponible para nuestros cultivos. Bueno, entonces veremos la implementación y el manejo de parcelas con agroforestería dinámica. Al ejemplo de Moyesnechta. Así se ha visto cuando hemos comprado ese terreno a la izquierda y después de 7 años con el árbol del olivo en el centro. Esos son nuestros hoyos que teníamos que hacer para nuestros árboles de olivo. Una gran parte, por lo menos 60%, son piedras grandes. El resto es algo de piedritas con algo de suciedad. Y aquí podemos observar en el centro el árbol de olivo y a unos 25 centímetros al lado izquierda y derecha las retamas y opuntias y otros árboles frutales y especies nativas en línea. Y en el suelo está toda la paja que hemos cortado para disminuir la evaporación de la humedad. En Bolivia tenemos en nuestros valles de Cochabamba
unos 8 hasta 9 meses de sequía. La lluvia cae entre diciembre y marzo. A veces recién empieza también en enero. Después de unos años ya podemos observar que justamente la densidad de las especies ha provocado la protección entre ellos y ha provocado un dinamismo en el desarrollo. Así que ya después de 7 años tenemos que podar las primeras acacias. Las ramas delgadas son depositadas alrededor de los árboles frutales, en este caso el olivo, y las ramas gruesas, después podemos ver aquí en esta misma presentación, lo estamos convirtiendo en carbón. Un ejemplo de la agroforestería dinámica, ahí detrás estoy utilizando la vegetación nativa, la Dodonea viscosa y otros arbustivos como protección contra el viento frío en la noche de la montaña de la cordillera del Tunari y contra la insolación. Y al lado derecho y izquierdo de ese pequeño arbolito de manzano hay un tagasaste. Este arbolito de manzano aquí ya está injertado y por eso también para su protección está desarrollado altamente o grandemente los arbustivos alrededor, y recién cuando el árbol de manzano ya está bastante fuerte y grande, periódicamente está cortada todas las ramas o bastantes ramas de los arbustivos alrededor de él, y la biomasa está depositado alrededor del árbol frutal para que se pueda convertir en humus, en suelo fértil. Esta señora quechua en el Valle de Cochabamba está orgullosa en su sistema agroforestal, su parcela agroforestal. Son más o menos 500 metros cuadrados. Todavía puede cosechar verduras, tiene su árbol de manzano que al año próximo ya va a dar fruta, y atrás de ella en el valle ya se observa que ha terminado la cosecha. Los suelos van a estar desnudos hasta la próxima siembra, que va a ser en noviembre. Recién estamos aquí en abril. Entonces, en sistemas agroforestales nunca el suelo está así desnudo y en peligro de erosión hídrica y eológica, como se puede ver aquí atrás en la foto. Esto es don Benjamín, que vive de su producción de manzanos. Los árboles de manzana están a 1 metro, 1,20 m, y entre ellos están los árboles acompañantes. Aquí a la izquierda, incluso un pinus radiata, y atrás la Dodonea viscosa y otros arbustivos y árboles nativos también, como la quichuara. Entonces, él vive de su producción de manzano. Abajo de los manzanos también tiene frutillas y bayas y verduras para el autosustento y también para vender la sobreproducción. Y al mismo tiempo, él hace una protección de la biodiversidad, protege especies nativas que están en la lista roja, protege especies de fauna que también están en la lista roja, como el Pospiza garlepi, que es un pajarito endémico por el Tunari. Y aparte de esto, las aguas de lluvia pueden infiltrarse al suelo y abajo en el fondo del valle salir por el pozo o por la vertiente. Además también de lograr una temperatura más mejor en todo el valle a través de la transpiración de los árboles. Entonces, aquí un dibujo que todavía
hace ver las posibilidades de las especies acompañantes que protegen a un árbol tierno, frutal, a la izquierda. Cuando este árbol frutal, aquí el manzano, está grande, hace su copa, tiene sus frutos, el árbol acompañante está podado periódicamente y toda la biomasa protege alrededor del árbol frutal el suelo y está convertido por los bioorganismos en el suelo a nutrientes para el árbol para reponer la biomasa que estamos sacando de ese lugar a través de la cosecha de las manzanas. La agroforestería dinámica también se deja combinar muy bien con el holistic grazing, quiere decir con el aprovechamiento del pastoreo y en mismo tiempo la producción de tierra fértil, de un suelo fértil. Aquí lo hemos hecho en Colombia, en la Amazonía, con un muy buen resultado. Bueno, veremos la parte 2 con los beneficios de la agroforestería. Esto aquí, la madera rameal fragmentada. La madera rameal fragmentada no es lo que se dice Hackschnitzel, quiere decir los pedazos de madera del tronco, sino la madera rameal es de las ramas, que tiene una buena proporción entre la corteza y bajo la corteza hay los nutrientes que el árbol, antes de haber dejado caer las hojas, ha retirado. Entonces, la madera rameal fragmentada nutre tanto las bacterias en el suelo como también los hongos en el suelo. Aquí hay un ensayo que hemos hecho con un estudiante del Havel, de la universidad cerca de Berna, y también hemos hecho un ensayo con mulching, con una maestría también conjuntamente con la Universidad del Havel. Entonces, aquí pueden leer los factores de bonificación de la madera rameal fragmentada. Bueno, veremos entonces el carbón vegetal y su aplicación. La tierra preta es el carbón vegetal que está mezclado con la tierra en el lugar. Y lo que vemos aquí en esta foto es justamente el slash and burn, quiere decir destruir toda la vegetación aquí en la Amazonía, una foto del avión, de una avioneta, cuando estaba viajando por ahí, y poner fuego y después tener como resultado la ceniza. Esto va a ser fértil, este suelo va a ser fértil durante 3 años, más o menos, y después solamente va a servir para pastizales, para algunos cebos. En esa foto también del internet podemos ver a la izquierda el suelo típico de la Amazonía, que es amarillo, mucha arena, y que es muy, deja infiltrar a profundidad los nutrientes, no puede mantener los nutrientes muy bien. Y entonces también contienen pocos nutrientes y las cosechas son pobres. Al lado derecho es la tierra negra, tierra preta, encontrado en la Amazonía más o menos en los años 90 por primera vez, y la cosecha que se mantiene fértil este suelo hasta hoy en día, a pesar de que ya tiene más que 500 años. Eso es carbón, y eso es el carbón bajo el microscópico electrónico, donde podemos ver sus cavidades, donde puede almacenarse los nutrientes y también la humedad, además de dar hábitat a los microorganismos del suelo.
Un gramo de carbón tiene una superficie de 300 metros cuadrados. Un gramo de un buen compost tiene una superficie de 24 metros cuadrados. Es una gran diferencia. Entonces, son cortados, son podados más bien, los árboles en los sistemas agroforestales. Y esto es un hueco que se puede utilizar como hueco para carbonizar. Es llenado con la madera bien apretada en la misma, bien alineada para que haya menos posible de oxígeno entre las maderas y es prendido fuego por encima. Aquí un carbonizador, el modelo Hans-Peter Schmidt, que ha investigado mucho sobre la carbonización, y vemos el fuego sin humo cuando son solamente quemados los gases en la madera que mantienen al mismo tiempo la temperatura para realizar el carbón, más o menos 450 grados. Aquí la carbonización, donde ya se observa un poco de ceniza sobre el material de carbonización y ahora podemos meter otra vez material o interrumpimos la carbonización a través de meter agua. En muchos lugares de Bolivia no hay agua disponible en la temporada de sequía. Entonces nos hemos metido a investigar de interrumpir la carbonización con orina. Se puede utilizar la orina de animales domésticos, pero también la orina humana. Y hemos visto de que cuando el proceso de carbonización está interrumpido con orina humana, el contenido de nitrógeno en este carbón es más que el doble que cuando el carbón enfriado está mezclado con orina. Y es muy importante de enriquecer el carbón con algo que contiene nutrientes para la planta, porque si no, la planta puede sufrir una depresión. El carbón atira los nutrientes. A mí siempre me ha dolido mucho de que tanta energía se escapa cuando hacemos carbón. Y entonces me he imaginado una cocina a leña donde se puede hacer el carbón y al mismo tiempo cocinar. Pero también hay el Contiki de Hans-Peter Schmidt con modelo con un brazo donde se puede poner la olla o también hacer una parrillada. La aplicación del carbón es en árboles frutales que ya están produciendo, haciendo una cavación alrededor, más o menos donde las raicillas están terminándose, y llenando este canal con el carbón enriquecido. Cuando se aplica en un sustrato para plantar un árbol frutal recientemente, es una buena cantidad, el 10% de carbón enriquecido en el sustrato de plantación o en un lugar, una huerta para verduras, es un balde de 10 litros por metro cuadrado que está entremezclado con el suelo. También se puede hacer la aplicación en las raicillas, pero para esto se hace una profundidad más profundo que la deposición de la semilla o la deposición de la plantita para que la raíz pueda libremente crecer dentro del carbón. Aquí son las formas de guitarra y nos enseña el grupo 0 a la izquierda, blanco, donde no hay carbón, en un sustrato de plantación de árboles frutales. En el medio, grupo 1 es la mitad y el grupo 2 contiene el doble de carbón
en el sustrato de plantación y con esto hemos visto que también se duplica el tiempo de riego. Quiere decir, en grupo 1 tengo que regar cada 15 días y en grupo 2 regar cada vez una vez por mes no más. Bueno, los factores de bonificación del carbón vegetal para que puedan leer. Bueno, veremos entonces el resumen. Otra vez tienen la posibilidad de leer y ahora también hacerme las preguntas en el caso de que no hubieran entendido bien o me he pasado algo que no ha sido explicado bien. ¿En serio? ¿No hay preguntas de vuestra parte? Bueno, o bien yo he explicado muy bien, o bien, bueno, ¿seguiría entonces? ¿Aló, aló? ¿Nicolás? ¿Querías decir algo? Ok, seguiría entonces con la investigación y la enseñanza en Morisnechta. Esto es una parcela agroforestal, hemos hecho terrazas, ha sido muy beneficioso, incluso las personas que están ayudándome a mí de manejar esas parcelas han visto de que el riego es mucho menos que en otras donde no hemos podido hacer terrazas. Por supuesto que es una grande, una cosa bastante pesada, lo hemos hecho con maquinaria, ha sido costoso, pero aquí es una chacra, una parcela modelo con especies que hasta el momento están subestimadas en Bolivia, que pueden ser aprovechadas porque son nativas y necesitan un poco cuidado. Esta chacra es para investigar más los beneficios de los hongos en el suelo y sobre de los micorrizas, porque la Dodonea viscosa, las dos filas de arbustivos en el medio, contienen en sus raíces micorrizas. Durante 2 años ya hemos sembrado entre estas filas de los arbustivos y observamos los resultados y comparamos con la parte delante donde no hay la plantación de estos arbustivos. Estamos con un proyecto nuevo donde se va a investigar los beneficios ecosistémicos de un consorcio de especies vegetales que son manejados como sistemas agroforestales. Quiere decir que será un modelo para aplicar por los agricultores en el lugar, en Bolivia, en los valles andinos de Bolivia, donde pueden producir y en el mismo tiempo se pueden aprovechar las funciones ecosistémicas. Aprovechar, no, digamos, donde existen entonces los beneficios ecosistémicos para conservar, más bien proteger la biodiversidad.
tanto de fauna como de flora. Estamos también aportando al TREE-App de la ETH Zurich, del Krauter Lab, donde a través de las fotos de especies, en nuestro caso las especies nativas de Bolivia, son fotografiados diferentes ejemplares en muchos lugares, y la inteligencia de la computadora está elaborando un app donde al futuro podemos saber la especie a través de la corteza, y también a través del diámetro del árbol saber la edad de esta especie. Y los resultados que estamos obteniendo en Moyesnechta a través del espacio compartido en sistemas agroforestales, la red EcoSAF, es compartido en congresos con muchas otras gentes. Aquí podemos ver un docente de la universidad, un campesino de la región quechua de Bolivia y un estudiante en un intercambio de conocimientos sobre sistemas agroforestales. Y bueno, con esto me despido. Agradezco vuestra atención, y si todavía hubieran preguntas, están libres para preguntarme. Hola, Noemi, yo tuviera una pregunta. Hola, Johanna. Hola, felicidades. Adelante. Muchas gracias por la presentación y felicidades por tu trabajo. Yo tengo dos preguntas. Primero, si en el proyecto con la Universidad de Freiburg, a propósito, hablan de funciones ecosistémicas y no de servicios ecosistémicos. Y si hacen ahí una diferencia o no, porque yo sí hablo también de funciones ecosistémicas, porque el concepto de servicios ecosistémicos es conflictivo para mí. Pero tal vez no hacen esa diferenciación, no sé. La segunda pregunta es si con el carbón que hacen para el suelo, si han reflectado sobre el problema que yo he leído ahora de los PACs, carbohidratos aromáticos policíclicos. ¿Cómo ves ese asunto? Si es un problema o no, o cómo se puede mitigar. Gracias. Eso de los PACs es un problema que se da cuando la temperatura del proceso de carbonización no está correcto. Y para saber si existen PACs en el carbón que estamos haciendo en nuestra casa, o digamos así, convirtiendo la biomasa que hemos tenido que podar a carbón, entonces tomamos entre dos dedos el carbón y lo friccionamos. Vamos después al agua, y si se lava fácilmente, no hay los PACs en este carbón. En el caso de que necesitamos la brocha y mucho jabón, en este caso nomás hay una carbonización deficiente que lleva a PACs. Entonces podemos ver bastante fácilmente la producción de PACs y evitar la aplicación de un carbón mal hecho. Yo creo que con esto está bastante bien explicado, porque la otra posibilidad es de mandar a un laboratorio, pero el análisis de PACs es bastante costoso. El carbón que se puede comprar digamos, con esos nuevos fábricas de carbonización, estos sí son certificados y obviamente no contienen PACs. ¿Y los sistemas, los servicios ecosistémicos, eso no es el propósito? ¿Qué funciones? Por favor, para saber bien, tú me mandarías esa pregunta por escrito a mi WhatsApp o a mi correo,
y voy a preguntar a la Universidad de Freiburg. Yo soy solamente quien ejecuta en Bolivia, no soy quien está metido en la investigación misma, en las preguntas de investigación. Solamente yo puedo preguntarles también, conozco a Bauhaus también. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Ya, Niklas Schuler, ¿una pregunta? Sí, funciona. ¿Me pueden Hola. ver? Sí, sí, puedo verte. Bueno, muchísimas gracias para esta presentación maravillosa y también las pinturas muy bonitas. Mi pregunta es ¿qué son las universidades o los institutos en Suiza que estudian la agroforestería? Es la Universidad de Fribourg y de la ETH, ¿justo? Bueno, en la ETH está Johanna Jacobi, está presente en esta presentación, que tiene que ver con sistemas agroforestales. En el HAFL, Hochschule für Agrarwissenschaften, Lebensmittelwissenschaften und Forstwissenschaften, cerca de Berna, también tienen un módulo dentro del módulo libremente por escoger un día solamente sobre agroforestería. Hasta el momento está muy poco la enseñanza sobre agroforestería en Europa. Los únicos donde se puede estudiar desde el fondo la agroforestería es en Chequia y en Great Britain. Si no, solamente son módulos libremente para escoger. Y, por ejemplo, en la Universidad de Hochschule de Eberswalde, cerca de Berlín, en Alemania, es un módulo que los mismos universitarios se están buscando, se están organizando. Perfecto, gracias. Estoy buscando para una master thesis. A ver. Una master thesis se puede hacer en el HAFL, también se puede hacer en Wageningen, se puede hacer próximamente con el proyecto de Freiburg en Breisgau. Al año en el proyecto BEFDAF en Bolivia con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. ¿Puedo preguntar yo también una cosa? Yo soy Caterina, hola a todos. Hola, Caterina. Muchísimas gracias por esta presentación. Yo me pregunto, ¿qué te has movido a ti a empezar un proyecto como agroforestería? La primera palabra no he escuchado bien. ¿Qué preguntaste, por favor? ¿Cuál es la motivación o qué te hace la motivación. de empezar este proyecto? Mi motivación ha empezado porque no había caso de cultivar el suelo porque había muchas piedras, entonces planté árboles. Después ha venido alguien que me ha dicho, Noemi, ¿quieres probar agroforestería? Yo me he hecho llevar con esta idea y he aprendido algo haciendo. Hace más que 20 años he empezado con eso. Después, desde 2005, he trabajado con el DED, con el Deutsche Entwicklungsdienst en Bolivia, para la Amazonía, y tenía la tarea de sistematizar los trabajos del DED en la agroforestería. Ahora, esos trabajos, esas actividades solamente tomaban lugar en la Amazonía, quiere decir en los lugares bajos húmedos. En el trópico bajo húmedo, cacao, café, plátano y demás. Y esto es solamente para exportar, o sobre todo para exportar, mientras que la gente en los países andinos, que también tienen Amazonía, comen el maíz, la papa y demás, que crece en las alturas, y ahí los suelos están terriblemente degradados. Entonces yo me he metido a decir, bueno, ahora Noemí no solamente lo aplica, sino también tendrías que investigarlo porque es tan importante ya asegurar la nutrición de la gente, y lo que pasa con el suelo allá también pasa con el suelo acá en Europa, en el norte de Alemania, sobre todo con las largas sequías en verano. Ahora también en África pasa lo mismo. Entonces, a través de la agroforestería prácticamente se puede hacer
dejar el descanso del suelo y al mismo tiempo producir. El barbecho y la producción al mismo tiempo se puede hacer. Y eso me parece fantástico. Muchísimas gracias. Bueno, ¿algunas preguntas más, tal vez? Si no, Samira, ahora sería que terminamos la parte castellana o española. Y bueno, a todos muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta Buenas luego, noches. chao. Muchas gracias. Buen día.